como invitado a Pedro Arrojo. Pedro Arrojo tiene una trayectoria sumamente grande, pero tiene algunas cosas bien importantes, como por ejemplo es relator especial sobre derechos humanos al agua potable y saneamiento de la ONU. Y está ahorita de visita justamente en la PUC y nos va a tratar el tema de gobernanza democrática del agua, que es un tema pues sumamente importante, no solamente en la ciudad, sino en todo el país y no solamente en nuestro país, ¿no? Entonces, em, es importante también mencionar que Pedro es licenciado en Ciencias Físicas y doctor en Ingeniería de Fluidos. Y durante los últimos 30 años, sus investigaciones se han centrado en la economía y la gestión del agua y ha publicado más de 100 artículos científicos y 70 libros. Así que sin más, le damos un aplauso y bienvenido, Pedro. La palabra. Muchas gracias. Bueno, es un honor estar con ustedes. Gracias, Teresita, gracias a la universidad a acogerme en estos días en que venía, voy a camino de Iquitos, ¿verdad?, a participar en este encuentro amazónico que promueve, bueno, yo a quien conozco y aprecio profundamente es al obispo Miguel Ángel, ¿no? Que lo conocí con ocasión de mi visita oficial aquí a Perú hace no mucho tiempo, hace poquito, ¿no? Cuando fui a Iquitos me encontré con él junto con las comunidades, con las mujeres Cucama, etcétera, y bueno, me impresionó su sencillez y su compromiso, ¿eh? Eh, de manera que quedé a su disposición y él me llamó diciendo: tenemos este encuentro amazónico para tratar la terrible contaminación tóxica de la Amazonía, ¿verdad?, de los ríos amazónicos y sus consecuencias sobre las comunidades y en particular sobre los pueblos indígenas amazónicos, ¿no? Y dije, por supuesto, yo voy. Si ustedes me pueden pagar el billete de turista, voy, y si no, me lo pago yo. Pero voy, ¿eh? Entonces, bueno, cuando se lo dije a Teresita, pues que no me perdona pasar por Lima sin venir a la Católica, cosa que le agradezco enormemente, pues me propuso hacer esta pequeña charla. Y dije, mira, yo lo que puedo ofrecer es una cosa muy sencilla. Yo dentro de muy poquito, el día 16 creo que es, o el 17, cada año los relatores especiales de Naciones Unidas tenemos que presentar dos informes temáticos, decidimos nosotros los temas, el uno ante el plenario y el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, ya lo presenté hace poquito, quien le interese, esta vez está centrado en el nexo agua y energía desde un enfoque de derechos humanos, y el segundo es el que presento en Nueva York y es el que aquí les voy a resumir. Lo tienen también ambos ya editados en todos los idiomas oficiales de Naciones Unidas, donde tenemos la suerte de tener también ahí el castellano, ¿verdad? Y lo pueden ver, ¿eh? No tienen más que buscar. Si buscan eh, informe 2025, relator, agua y saneamiento, gobernanza democrática del agua, les va a salir. Y si buscan un poquito con detalle, ven las opciones en inglés, árabe, ruso, tal. Bueno, lo pueden leer. Son 10.000 palabras, se puede, pero se lo voy a presentar aquí brevemente. Quiero decir que este informe en principio estaba planeado como el último informe a presentar. Cuando te eligen, seleccionan en un concurso público a nivel global, te seleccionan como relator, te nombran por 3 años. Ya que eres experto de Naciones Unidas en la materia que sea, relacionada en este caso con los derechos humanos al agua potable y saneamiento, y al cabo de 3 años el Consejo decide si te pide un segundo periodo de otros 3 años. En mi caso me lo pidieron y ya arranco de aquí a poco con mi último año. Acabaré mi relatoría, mi mandato en 2026 en noviembre. ¿De acuerdo? Entonces yo pensaba, este informe de gobernanza era el último, porque de alguna manera yo lo entiendo como el informe principal, como le quieran decir, ¿no?, de todo mi mandato, en donde intento recoger cosas que he venido diciendo en el informe sobre pueblos indígenas y comunidades campesinas, el informe sobre el nexo agua y medio ambiente, en fin, la docena de informes que habré publicado
en estos 6 años, este iba a ser el último y de alguna manera principal, ¿no? Decidí adelantarlo un año. ¿Por qué? Porque a final de 2026 tendremos una conferencia del agua de Naciones Unidas. Naciones Unidas no tiene un cuerpo en tema de aguas. Y entonces el espacio que debería haber asumido, debería asumir Naciones Unidas en este tema lo ha ocupado el lobby privado europeo, que es el que domina el conjunto de los procesos de privatización del agua y el saneamiento en todo el mundo, ¿eh? Prácticamente un monopolio. Antes eran dos grandes empresas, Veolia y Suez. Veolia compró Suez, ahora es una única empresa para el mundo entero, que es Veolia, de matriz francesa, aunque aquí aterrizamos con nombres españoles, ¿no? Aguas de Barcelona o cualquier otra, que es filial de Veolia. ¿Ok? Bueno, entonces ellos organizan los foros mundiales del agua, que parecen como si fueran de Naciones Unidas. Ellos organizan con las universidades el Consejo Mundial del Agua, como si fuera en Naciones Unidas, pero es el lobby privado. Y yo no los critico al lobby privado, están en su derecho. Lo que autocritico es nuestra falta de capacidad desde instituciones públicas de cumplir nuestra función. Y solo les pongo un ejemplo y ya entro en materia. Imagínense que no existiera la Organización Mundial de la Salud, ¿ok? Y que quien nos convocara cada varios años para discutir de la salud mundial, de las pandemias, de la COVID o lo que fuera, fuera el lobby farmacéutico. Bueno, pues si no hubiera otra cosa, habría que ir allí a ver qué se puede hacer, ¿no? Pero no es lo razonable. Están en su derecho de organizar sus ferias comerciales, como lo está el lobby privado europeo de privatización de aguas, de hacer los suyos, pero creo que Naciones Unidas debemos tener un papel de interlocución, de guía, de responsabilidad ante la crisis global del agua que hay. Y por eso en 2023 se hizo una primera conferencia que levantó una expectación enorme, aunque luego se frustró en gran medida, y están convocadas dos nuevas y únicas mm, convocatorias, 2026 y 2028. A partir de ahí, Naciones Unidas decidirá si institucionaliza ese encuentro con la sociedad civil global o no. Yo espero que sí, empiece a haber ya una coalición de países que yo estoy animando en la medida de mis posibilidades. Ya la Unión Europea se decantó, en América Latina la mayor parte de países están también en esa onda, en África, Sudáfrica y Senegal encabezan el grupo africano, en fin, yo creo que va a salir adelante, pero está por ver. Entonces, 2026 va a ser importante. Entonces yo dije, bueno, adelanto mi informe de manera que tenga un año de difusión, de debate en las universidades, en los movimientos sociales, en todo el mundo, para animar el debate que debe producirse sobre gobernanza del agua en 2026 y en 2028. De manera que les agradezco enormemente y quedo a disposición en el futuro, si se quiere en algún momento organizar más debates sobre ello, porque este es el objetivo. Tener un año de debate con discrepancias, con cosas que yo haya, el informe lo tenéis, entonces perfectamente, Pedro, tal cosa creo que no la has enfocado bien, o aquí te faltaría tal cuestión, o quiero que sea un informe vivo. Así que gracias. Vamos allá. Mirad, yo siempre digo desde el principio que si queremos hablar de la gobernanza del agua, es preciso ante todo hacer una reflexión ética sobre los múltiples valores y funciones del agua que están en juego. Una reflexión ética que debe de proyectarse en las correspondientes consecuencias normativas y legales. ¿Okay? Y muchas veces me dicen, Pedro, no hables de ética, porque eso es quinto cielo, está en la nube. No, no, yo quiero hablar de ética para desembocar en el derecho, en la regulación, en la normativa, en la legislación. Fijaros, si pensamos un poquito en esta primera parte de la charla sobre utilidades y funciones, son múltiples, pero son múltiples también las utilidades y funciones del petróleo. Por ejemplo, pues sirve para combustible, pero sirve para hacer plásticos y los plásticos sirven para 4.000 cosas, ¿no? Y sirve para hacer un montón de bioquímica, un montón de utilidades, ¿eh? Otro bien natural, por ejemplo, la madera, que además, en el caso del petróleo, no es renovable, pero la madera sí es como el agua, un recurso natural renovable, ¿eh? Bueno, pues también tiene multitud de funciones y de utilidades. Si pensamos, por ejemplo, en la madera, yo esta
propuesta de reflexión se la hacía a mis alumnos como profesor de análisis económico. Pero si pensamos en la gestión de la madera, bueno, tendremos que garantizar ante todo la sostenibilidad del bosque. El bosque no puede ser tratado como un almacén de madera, es un ecosistema vivo. Y al igual que el agua, en eso se parecen, tendremos que garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos. Bien, hasta ahí tenemos paralelismo entre el agua y la madera. Pero fijaros, en el caso de la madera, una vez que el leñador o la empresa maderera haya cortado adecuadamente los troncos que correspondan, ¿no? Los árboles que correspondan, pues nos parecerá razonable, entiendo yo. No creo que nadie se incomode ahora moralmente por lo que voy a decir. Esa empresa maderera o el leñador venderá los troncos, bueno, pues al aserradero más próximo o al que más le convenga. Y el aserradero venderá las tablas a los carpinteros que hagan muebles, a los fabricantes de barcos, etcétera. Tendrá múltiples utilidades. Luego, por tanto, lo que estoy diciendo es que la madera tiene sentido que sea gestionada, salvada la sostenibilidad forestal, la madera como recurso renovable, natural, está bien que se gestione a través de la lógica del mercado. ¿Mm? Sin embargo, si hacemos lo mismo con el agua disponible, yo creo que cometeremos gravísimos errores. Gravísimos errores. ¿Y por qué? Pues mirad, muy sencillo. No voy a poner en plan economista, pero lo vais a entender todos, economistas y no. Los principales valores del agua, de los que vamos a reflexionar, no son consistentemente sustituibles por bienes de capital. Sin embargo, las utilidades de la madera sí, son consistentemente sustituibles por bienes de capital y el mercado es una herramienta adecuada. Habrá que regularlo, siempre el mercado hay que hacer regulaciones pues, para que no se cometan excesos determinados, pero como lógica de gestión es razonable. Por ejemplo, ¿por qué digo que los principales valores del agua no son intercambiables consistentemente, medibles consistentemente en unidades monetarias, bienes de capital? ¿Cuánto valdría para usted? ¿Qué valor en soles, en euros, en dólares tendría el agua que usted necesita en su hogar para preservar la salud de su familia, para una vida digna, sin ningún lujo? O usted, cualquiera. Es como si yo le digo cuánto vale la dignidad de su hija o de su hijo. Que no está en venta, que esto no tiene valor monetario. Claro que es un valor enorme. Hay que gestionarlo, sí, pero el mercado no es la herramienta adecuada. Yo siempre digo, cuando hablo de estas cosas, yo no estoy en contra del libre mercado ni del mercado. Estoy en contra de pedirle peras a un olmo. Hay que pedirle peras a los perales. El mercado no tiene por qué saber gestionar derechos humanos, ni tiene por qué saber gestionar derechos fundamentales como la salud, la dignidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido es en el que digo que los valores principales del agua, funciones principales del agua, no son consistentemente sustituibles por bienes de capital y por tanto el mercado no es la herramienta adecuada, simplemente. Siempre insisto en la necesidad, desde esta reflexión ética, de discernir las categorías éticas en juego y de establecer prioridades en los distintos usos y funciones del agua. En un primer nivel yo hablo del agua vida, en funciones y utilidades que sustentan la vida en general y en particular la vida, la cohesión y la convivencia en las comunidades y sociedades humanas. ¿Cómo nos hemos asentado en el territorio desde tiempos ancestrales? Buscando agua. Allí donde había agua, las comunidades paraban, se asentaban y construían sociedad. También, y por tanto, bueno, pues para mí eso es agua vida. Por ejemplo, el agua potable mínima necesaria como derecho humano simplemente para una vida digna. Agua vida. El agua que muchas comunidades campesinas necesitan para producir incluso sus propios alimentos y satisfacer su derecho humano a la alimentación. Agua vida. El agua en cantidad y calidad que se necesita en cualquier río
para que el río sea saludable y sostenible. Cuidado, hoy reconocido como un derecho humano ya, finalmente. El derecho humano a un medio ambiente sano, saludable, y sostenible. Bueno, pues este conjunto de usos y funciones del agua, para mí es el agua para la vida. Y debe ser la prioridad. Claro que tiene otros muchos usos, pero la prioridad debe ser esa. No lo debemos olvidar porque nos equivocaremos. Nos estamos equivocando, de hecho. En un segundo nivel, yo digo el agua para el bien común, en usos y funciones que la sociedad, de forma democrática y participativa, decide que son usos y funciones de interés general de la sociedad. Digo esto porque el término interés general ha sido muy manipulado y muy pervertido por los estados, por los grandes poderes económicos. No, digo, discutido y decidido democráticamente. Eso debe ser el segundo nivel de prioridad. En la discusión podemos dar ejemplos. Y por último, en tercer lugar, el agua economía. El agua para actividades productivas más allá de las necesidades básicas, que sirven para mejorar el nivel de vida, vivir mejor. Si queréis incluso decirlo así, ser más ricos. Vale, legítimamente. Está bien. Pero eso debe ser un tercer nivel. No puede ser que en nombre de que yo estoy produciendo pasta de papel, que está muy bien para el desarrollo económico y doy 100 puestos de trabajo, pues yo contamino el agua de la gente que vive más abajo, que de repente entonces no tienen agua potable. Eso no vale. No puedes priorizar el agua economía sobre el agua vida. Hay que hacerlo compatible, pero con un orden de prioridades. Y por último, suelo citar una cuestión con una cierta voluntad de provocación, lo digo francamente, y aquí me vais a entender mejor que en otros países. El agua delito. En actividades económicas productivas que generan vertidos tóxicos, que envenenan a cientos de millones de personas diariamente y que por tanto deberían ser actividades prohibidas, fuera de la ley y evitadas a toda costa. Mirad, os lo digo aquí con franqueza. Visité Perú oficialmente, cada año tenemos que visitar 2 países, aunque últimamente con el colapso económico a que están llevando a Naciones Unidas, ya solo hay dinero para una visita oficial. Y visité oficialmente Perú. Algunos lo sabéis, hice mi informe final. No he llorado en mi vida tanto como lloré en los 12 días que estuve en Perú. Yo me crié aquí en Perú, 2 añitos, a mis padres les contrataron en UNESCO, tengo cariño, tengo gente muy querida aquí. Y lo siento como mi país en gran medida. No he llorado nunca tanto. Recibí en 12 días, creo que fueron 180 comunidades en cada sitio que iba, en Puno, en Iquitos, en cada sitio, ¿verdad? Estaba la gente muy organizada, en Ica, que organizaste tú, ¿verdad? En muchos de los lugares venían sobre todo mujeres representando, se presentaban. Soy madre de la comunidad tal, comunidad campesina, comunidad indígena. Vengo en nombre de la comunidad. Traían un papelito. Y muchas de ellas decían, mire, este papelito, doctor, está los análisis de sangre de mis hijos, cargados de metales pesados. Los he estado envenenando durante 5 años y nadie me dijo nada. ¿Qué puede hacer Naciones Unidas para ayudarnos? Disculpen. Y yo siempre les decía, a diario les decía lo mismo, llorar como ustedes hoy y luchar a partir de mañana junto a ustedes en mi trocito que me dejen, pelearlo, darlo a conocer. Esto es un crimen de lesa humanidad. Y estoy trabajando con los movimientos que trabajan en el mundo por una cosa que es imposible hoy en día mientras haya la tensión internacional que existe, que es reformar el Estatuto de Roma, que legisla sobre el crímenes de humanidad, de lesa humanidad, e introducir los casos, por lo menos los más graves, de contaminación tóxica, que acaban contaminando territorios enteros, que pasan a ser territorios sacrificados forever, para siempre. No para los de ahora, para los hijos, los nietos, los tataranietos. Eso debe ser un crimen de lesa humanidad.
aunque no lo consigamos de momento. Y también estoy en las redes que están trabajando por el reconocimiento del crimen de ecocidio, porque no solo se afecta a los seres humanos, se afecta a todos los seres vivos del territorio. Yo recuerdo en Puno, aquí estáis algunos, ¿no? Los campesinos, ganaderos, que me decían, mire doctor, este es el agua que beben mis vaquitas. Yo sé que mis vaquitas están contaminadas de metales pesados. No lo digo muy fuerte porque si no, no me comprarían la carne de la vaca, pero sabemos que los alimentos están contaminados. Todo el territorio está contaminado y condenado. Entonces, el crimen de ecocidio sí que se está legislando poco a poco. La Unión Europea acaba de aprobar el crimen de ecocidio, no en toda la extensión que nos gustaría, pero acaban de aprobar. Y hay varios países más trabajando en el reconocimiento y tipificación del crimen de ecocidio. Pues este, entre otros, debería ser incluido. Bueno, este es el agua delito que digo, ¿vale? Pues bien, la gobernanza democrática del agua debe priorizar esas funciones de sostén de la vida en general y en particular de la vida humana, de la cohesión y la convivencia de las comunidades y sociedades humanas. Y por ello yo entiendo al menos que la gobernanza del agua, y Naciones Unidas lo entiende también así, debe asumir un enfoque basado en derechos humanos. Voy a explicar rápidamente eso lo que significa. No es solo que haya agua. Yo recuerdo cuando estaba discutiendo y se está discutiendo una ley para reconocer el derecho humano al agua potable y saneamiento en México, ¿no? En donde ya lo metieron en la Constitución hace 13 años. Pero tienen que hacer una ley que aterrice ese derecho. Y recuerdo que estaba en el Parlamento y me pidieron opinión. Entonces tenía que hablar con el presidente de la comisión que estaba debatiendo, informando ese proyecto de nueva ley de aguas. Y me dijeron, mira, Pedro, el diputado fulano es, es de Morena, pero no es partidario del derecho humano al agua, porque en Morena hay de todo también, en fin. Y entonces que lo sepas, ¿no? Bien, bien, no me importa de qué partido sea, ni de qué. Y me recibió, era así un mexicano muy dicharachero. Señor Rojo, cabrón, venga, carajo, dígame cuánta carajo de agua necesitan para hacer eso del derecho humano. Dígame, un 3%, un 4%, y nos dejan en paz con todo lo demás, que podamos venderla, comprarla, lo que nos dé la santa gana. Así, en lenguaje mexicano, que yo no lo sé reproducir bien. Y yo me quedé así un poco perplejo, ¿no? Y le dije, mire, es que un enfoque de derechos humanos no es simplemente cuánta agua necesitamos para el derecho humano. Es un enfoque transversal. Es como si yo le digo un enfoque de sostenibilidad. No me estoy refiriendo simplemente al caudal ecológico que los ecologistas dicen que hay que respetar en el río. Eso a lo mejor también, pero no, casi es lo de menos. Es cómo hacemos regadío sostenible. ¿Cómo hacemos la gestión de los acuíferos sostenibles? ¿Cómo hacemos gestión industrial, gestión urbana, sostenible desde el punto de vista de la gestión de aguas? Es un enfoque transversal. Cuando hablamos de un enfoque de derechos humanos, nos enfocamos a la transversalidad de cómo hacemos el uso del agua desde una prioridad, desde un enfoque de derechos humanos. Vale. Bueno, pues en ese empeño estoy en intentar que se entienda eh, eso. Eso por un lado. Pero por otro lado, además, el agua, creo yo, que debe ser gestionada como un bien común, accesible para todos y todas, pero no apropiable por nadie. Y los ecosistemas acuáticos, desde mi punto de vista, deben ser considerados patrimonios naturales comunes y debemos garantizar a toda costa su sostenibilidad, pues no son más nuestros que de nuestros hijos, de nuestros nietos o de las generaciones futuras. Y por tanto, de ahí un poco, desde estas ideas, desde esta reflexión ética, es desde la que yo creo que hay que construir lo que yo llamo en el informe una gobernanza democrática del agua. Para desarrollarlas es necesario muchas cosas, citaré solo algunas. Es necesario transitar, por un lado, de la visión de los ríos, de los humedales, de los lagos, de los acuíferos, como simples canales o depósitos de H2O, que es como los hemos tratado hasta ahora, ¿no? Hay que transitar a una visión ecosistémica que permita promover una gestión integrada y sostenible de esos ecosistemas.
Igual que ya entendemos, obviamente, que un bosque no es un almacén maderero, mucho más que madera, es mucho más. Tiene funciones que a veces son incluso más valiosas que la propia madera. Son ecosistemas vivos y por la cuenta que nos trae, por la cuenta que nos trae, tenemos que conseguir hacer una gestión sostenible de esos ecosistemas. Pues con el agua también. ¿Eh? Yo creo que necesitamos, en definitiva, una visión ecosistémica que integre la gestión de las aguas superficiales y subterráneas, que se nos olvidan muy a menudo, en las correspondientes cuencas hidrográficas, pero también integrar la biodiversidad y las comunidades humanas que los habitan. Fijaros que, de alguna manera, como hablaba ahora aquí con un compañero, con un profesor, de alguna manera, diciendo lo que digo, que es lo que dice la hidrología moderna, teóricamente es lo que tenemos que estar enseñando ya en las facultades de ingeniería, incluso. Que lo hagamos bien o no, vamos en transición. Y las transiciones no se decretan, se construyen a fuego lento y con mucho trabajo, ¿verdad? Pero de alguna manera lo que les estoy diciendo, de una visión ecosistémica, respetuosa de la sostenibilidad, integrada, en donde los seres humanos formamos parte de esa integración, entra en creciente convergencia con las visiones, vamos a decir, ecocentradas o los enfoques ecocéntricos de los pueblos indígenas, de las cosmovisiones ancestrales, que son cosmovisiones ancestrales pero sabias. Bueno, nosotros estamos desde una visión humanocéntrica o antropocéntrica, ok, pero estamos evolucionando por nuestros fracasos. Claro que le hemos sacado también muchas ventajas, hay que decirlo, a esa visión antropocéntrica, pero hemos desembocado en catástrofes de insostenibilidad, de injusticia, que nos llevan cada vez más a, en vez de hablar de eso que se trajimos los europeos, ¿no? De el paradigma de dominación de la naturaleza. Bueno, pues ya si decimos eso, nos van a mirar así como diciendo, ¿de dónde salió este dinosaurio, no? ¿Qué dice este tío? La dominación de las mujeres y de la naturaleza. Este tío está loco. ¿De dónde salió? ¿No? Bueno, ¿por qué? Porque emerge el paradigma de sostenibilidad. Hemos reconocido hace poco, recién había entrado yo de relator, gracias al relator de medio ambiente, que ya dejó lugar a una mexicana ahora, se reconoció el derecho humano a un medio ambiente saludable y sostenible. Venimos desde el humanocentrismo, ¿ok? Derecho humano a un medio ambiente sano y sostenible. Diríamos, reconocemos el derecho a un medio ambiente saludable por la cuenta que nos trae. Vamos a decir, por egoísmo, ¿ok? Pero lo reconocemos, no nos queda otra. Fijaros ya, la Organización Mundial de la Salud, la FAO, varias grandes instituciones de Naciones Unidas ya emplean sistemáticamente el concepto de One Health, una única salud, explicando que no podemos construir salud pública humana si no preservamos la salud ecológica del entorno y la biodiversidad que nos acompaña en esta hermosa aventura de la vida. Bueno, pues estos conceptos nos indican que de manera autocrítica estamos llevando un proceso de convergencia desde el humano o antropocentrismo hacia el ecocentrismo que las comunidades, los pueblos indígenas vienen preservando, manteniendo vivos desde tanto tiempo atrás, ¿verdad? Asumir un enfoque de gobernanza, paso a otro capítulo, entonces sostenibilidad, cuestión clave. Un enfoque de gobernanza del agua basado en los derechos humanos exige cumplir una cuestión fundamental que en el fondo he dicho ya, pero lo voy a subrayar porque además no aparece en la documentación de Naciones Unidas claramente como principio de un enfoque de derechos humanos. El principio de la prioridad, esencial, esencial. Lo he dicho antes cuando he presentado tiene ese enfoque de prioridades éticas. No es justificable hablar de escasez de agua para cumplir los derechos humanos. Lo siento, no es justificable. Hay prioridad.
¿Sabéis cuánto supone? Naciones Unidas habla, en términos muy abiertos, de cuál sería el mínimo vital para satisfacer derecho humano al agua potable y saneamiento. Y se habla entre 50 litros y 100 litros. Bueno, en Gaza ahora tienen 5 litros por persona y día y de agua salinizada y contaminada con fecales. Ay, gracias. Eh, vale, 50 a 100 litros. ¿Sabéis cuánto representa eso del conjunto del agua que sacamos de la naturaleza a diario? Entre el 3 y el 5%. Ningún río va a secarse por sacarle solo el 3, el 4 o el 5% del agua que le estamos sacando. Luego, si damos prioridad al derecho humano al agua potable y saneamiento, no puede haber escasez para eso. Puede haber escasez para seguir creciendo en regadíos, en industria, en no sé qué más. ¿De acuerdo? Ahí puede haber escasez. No puede haber menos de lo que deseamos. Como pasa con todo, no tenemos un planeta infinito. Pero para los derechos humanos tiene que haber prioridad. Principio de prioridad es esencial. Bueno, más allá del principio de prioridad en ese enfoque basado en los derechos humanos, pues siempre se habla, eso sí, eh, del principio de igualdad a la hora de aplicar derechos humanos. O sea, el principio de igualdad, me da igual que seas chino, japonés, español, blanco, amarillo, negro, hombre, mujer, eh, lo que sea. Igualdad como right holders, como tenedores de derechos, todos iguales en eso. Luego tendremos cosas en las que nos distinguimos y mucho, pero en eso igualdad, principio de igualdad. Y luego sí se cita con mucha frecuencia, si habéis leído cosas de derechos humanos, los principios de disponibilidad, accesibilidad, calidad, potabilidad, asequibilidad, tarea, aceptabilidad. Fijaros, estos 5 principios, la Organización Mundial de la Salud en 2018 estimó en 2.000 millones las personas que no tienen garantizados estos principios, es decir, que no tienen garantizado el agua potable, por una u otra razón. 2.000 millones de personas. Más recientemente, un estudio de un muy prestigioso un equipo de investigadores de Zúrich, de Suiza, su estimación bien argumentada, y por eso yo les doy confianza, actualmente sería el doble. 4.000 millones de personas. La mitad de la población mundial no tiene acceso garantizado al agua potable. Os digo por qué de esta diferencia, y lo puedo decir yo creo que ya con conocimiento de causa, ¿no? Cuando yo he visitado Perú, cuando yo he visitado Túnez, cuando yo he visitado todos los países que he visitado oficialmente, ahí sí he podido meterme a fondo. Y entonces he visto algo que es lógico. Los gobiernos entienden por agua potable cuando te suministran agua a través de una red presurizada, generalmente clorada. Bien o no bien. Eso es agua potable y se reconoce como tal. Pero no es así. Yo llego a Lima y digo, ¿puedo beber del grifo? "Ch, no, mejor no. En otros muchos sitios, o en algunos sitios sí, en otros no, pero en la mayoría no. Por muchas razones. Por ejemplo, podemos tener contaminada en origen. Aquí en concreto yo recuerdo FENTAP, que me invitasteis a una gran asamblea que hicisteis, cada vez que venía antes de ser relator, me invitabais a un evento. Y esa vez me invitasteis a un gran evento que había casi 1.000 personas, ¿no? Hay muchísima gente reunida. Me dijisteis antes de empezar, doctor, usted no empezará, usted luego tendrá la conferencia magistral, no sé cómo dijiste. Antes van a hablar nuestros ingenieros, porque tienen que dar una mala noticia a los vecinos de Lima. Y no me dijisteis nada más. Y escuchando, pues, los ingenieros dijeron, miren, tenemos que darles una mala noticia. No podemos darle agua potable a los ciudadanos de Lima, porque los relaves del cerro de Tamboraque, de la minera que ya se fue hace mucho, mucho tiempo, generan lixiviados tóxicos de metales pesados sobre el RIMAC y esos no los podemos depurar por el proceso de potabilización. Ahora se anuncia otra gran minera en el corazón del sistema de alimentación de agua para Lima. Ustedes sabrán si eso se puede aceptar o no. Claro, eso, sin embargo, el agua que se distribuye está considerada por el gobierno peruano, este y cualquier otro gobierno, cuidado que no ataco a este gobierno, ¿no? Como agua potable. En la mayoría de los países, por ejemplo, México es un caso muy claro, hay enormes fugas, porque una vez que haces la red ya te olvidas, ¿no?
y al cabo de 30, 40 años se empieza a fugar por todos lados, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Tú tienes Ciudad de México, 20 millones de habitantes, que tiene un 60% de fugas. Y otras muchas ciudades, aunque en el mundo muchísimas ciudades, tienen un 50, un 40. Agua que has potabilizado, que has traído a través de un gran trasvase desde no sé dónde, tal, tal. Entonces, no puedo perder tanta agua. Y entonces, ¿qué haces? Lo que llaman los mexicanos por tandeo, compartimentas la ciudad y das turnos de agua cada día, ¿no? Tienes 2 horas o 3 horas, la gente tiene su depósito arriba en la terraza, almacena el agua, sigue gastando la misma agua, no gasta ni más ni menos, ¿eh? Pero ¿qué ahorras? Fugas. Si tú solo tienes presión en un 10% de la red, estás ahorrando el 90% de las fugas. El 90% del 60% es más del 50%. Estás ahorrando un montón de agua. Sí, pero ¿qué pasa en torno a cada fuga? Podéis imaginar lo que hay alrededor de la fuga. Barro. Y allá al lado pasa la cloaca. Luego tienes, en cuanto quitas cada día la presión de la red, se producen intrusiones contaminantes. Una red en tandeo es una red, por definición, no potable. Por definición. Pues así tienes muchísimas redes que, sin embargo, oficialmente suministran agua potable. Luego, por contaminación en origen de metales pesados, por agrotóxicos o por razones de estas que digo, no se cumple. Y entonces yo creo que el equipo de Zúrich tiene razón. Estamos en la mitad de la población mundial, no tiene garantizada agua potable. A ver dónde engancho aquí que se me pasó. Exacto. Entonces, bueno, aceptabilidad, todas esas cuestiones están repetidas desde Naciones Unidas 1000 veces. Pero, un enfoque basado en derechos humanos exige también promover una gestión transparente, con rendición pública efectiva de cuentas y abierta a una amplia participación social. Cuidado, esto no lo garantiza la gestión pública en general, porque podemos tener gestión pública burocrática, opaca, incluso corrupta, y es pública. Luego, por tanto, lo que estamos diciendo cuando hablamos de un enfoque basado en los derechos humanos, estamos hablando de un enfoque de gestión pública con participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas, no de cualquier cosa. Por otro lado, y paso a otro frente que es complementario, considerar el agua dulce disponible como un bien común y los ecosistemas acuáticos como bienes naturales comunes introduce criterios de gestión y principios complementarios, menos lo defiendo yo en mi informe, que son fundamentales a la hora de gestionar en particular el agua economía. Porque parece que hablamos del derecho humano. El derecho humano no es el derecho a cultivar melocotones para la exportación. Es legítimo hacer melocotones para la exportación, pero no es un derecho humano. Bueno, entonces llega un momento en que te dicen, sí, sí, usted habla del derecho humano, pero ¿y qué pasa con el agua economía? Pues es verdad. ¿Cómo vamos a administrar como bien común los usos económicos del agua? Dediqué un informe a ello hace ya unos años. Pueden también consultar, ¿no? Entonces, hablar de economía de un bien común, hablar de economía de un bien común, significa incorporar una serie de criterios de gestión y de principios complementarios que son particularmente importantes para gestionar el agua economía. Fijaros, en la medida que hablamos de bienes comunes, no son bienes gratuitos. Significa bienes bajo la responsabilidad de todos y todas. No es que no sean de nadie, son de todos y todas. Luego hay que articular responsabilidad comunitaria. No es quien quiera que coja que ya está. No, no. Perdón, aquí no se puede coger tampoco nada. Perdón, venimos de España, andamos cogiendo autobuses y de todo, ¿no? Entonces, bueno, agarrar, ¿no? Entonces, está el principio de responsabilidad, de ida y vuelta. El responsabilidad del gestor, sea público o privado, pero responsabilidad también del que recibe el servicio. Es un ida y vuelta. No es solo que la comunidad te tiene que garantizar
el agua potable. Es que tú tienes también que responder con responsabilidad a la comunidad de ese servicio que te prestan. Y por tanto, habrá que acordar democráticamente un sistema tarifario que permita sostener esto. No es una imposición, es un acuerdo comunitario. A ver, ¿qué tenemos que aportar y cómo debemos hacerlo para que no quede nadie fuera de juego y tener un acceso universal a ese bien? Ejemplo, tarifas. Fijaros que ya estoy hablando de economía, pero cuidado, hay mucha gente que entiende que la economía es mercado. Si sois economistas, sabéis que el mercado es una opción de la economía. Y hay otras opciones que no son mercado, pero son economía, tan economía como la economía de mercado. Y os daré un ejemplo rápido para que entendáis, seis economistas o no. Por ejemplo, en el informe presento la propuesta, en sitios con mejor o peor fortuna se practica una tarifación por bloques de consumo y costes crecientes. Es decir, el consumo básico, lo que representaría el derecho humano, ese mínimo, 50, 60 litros persona y día, a un precio muy bajo. E incluso si la familia está en paro, en vulnerabilidad, en pobreza, no se paga. La sociedad te da el agua igual que respiras y no tienes que pagar por ello. ¿De acuerdo? Primer nivel. Segundo nivel, mejor recuperación de costes. Tercer nivel, 30% más caro. Cuarto nivel, suntuario, lleno la piscina, el campo de golf. Muy bien, 5 veces más caro. De manera que se produce una subvención cruzada de los usos suntuarios o abusivos para los usos básicos de necesidades básicas de la población. Fijaros bien que este es un enfoque económico de tarifación, pero no es lo que haría el mercado. ¿Qué haría el mercado? Cuando yo voy al mercado digo, ¿cómo van las naranjas? Allí en Aragón se dice mañín, mañico, maño. Ay, mañín, pues mira, a 1 kilo, 3 euros. Pero si me compras una bolsa de 5 kilos, 2,50 el kilo. Es decir, al buen cliente, al que más consume, se le abarata el precio para incentivar el consumo y aumentar los beneficios. Es legítimo, es una técnica de mercado. Yo estoy proponiendo lo contrario. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo desde la gobernanza democrática del agua no es hacer un buen negocio, es hacer un buen servicio público de interés general, de acceso universal, que minimice además la huella ecológica. Y una de las herramientas, una importante, es una estrategia tarifaria. Bien, estamos hablando de economía, pero una economía que no está regida por la lógica del mercado. Asumiendo el principio de responsabilidad comunitaria también por parte de los usuarios y beneficiarios, emerge también la necesidad de incentivar el principio de eficiencia. Palabra mágica, nos la repiten mucho. Es bueno hacer más con menos. Es decir, esto que es de todo, vamos a administrarlo bien. ¿Eh? No vamos a hacer derroche, vamos a hacer incentivos a la eficiencia y penalizaciones al derroche. De manera que el que quiera derroche, pero lo va a pagar. ¿Eh? Principio, quien contamina paga. O quien deteriora, restaura, que me gusta más decirlo así. ¿Eh? Claro que sí, tenemos principios de incidencia económica que no son de mercado, son de lógica comunitaria, aplicada a sociedades complejas. ¿Ok? Los propios sistemas tarifarios van a servir para incentivar el buen uso, la eficiencia y no el derroche, porque me va a salir caro, peor para mí, peor para mi empresa. ¿Mm? Por ejemplo, en el regadío, en España, en el regadío, la tradición ha sido pagar por hectárea regada. Si siembras arroz, en España hay hasta 43 grados a la sombra en verano, que es cuando tienes el arroz creciendo, pues consume 15.000 litros por hectárea y año, 15.000 metros cúbicos. Dices, bueno, eh, qué locura, ¿no? Paga lo mismo que uno que está cultivando trigo que consume 2.000. No, no. Vamos a pagar por volumen. De manera que vamos a hacer medidores. En agua subterránea lo mismo y usted eh, consume 3.000, pues va a pagar 3.000. Y si consume 15.000, va a pagar 15.000. Usted verá.
te va a salir el arroz caro, pero bueno, tire para adelante, te verá, ¿no? Entonces hay herramientas tarifarias que no son propiamente de mercado, pero que sirven para incentivar un buen uso, ¿no? Para asumir esta gobernanza democrática que gestiona bienes comunes, exige también aplicar un principio sumamente importante, pero sumamente difícil, el principio de equidad, que no es el de igualdad. El de igualdad es para todos igual, right holders. Todos somos derechos humanos. Me da igual que sea mujer, hombre, tal, 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 tal. No, no. Equidad implica justicia. Y administrar justicia no es fácil, porque hay distintos puntos de vista. ¿De acuerdo? Luego, entonces, hacer un uso equitativo de lo que es de todos no significa que todos reciben lo mismo. Si tú eres regante, vamos a acordar que recibas mucha más agua que tú, que eres carpintera. Vamos a pensar y vamos a decir, hombre, el regante necesita más. ¿Y la hidroeléctrica cuándo necesita? Pues vamos a pensarlo entre todos. Y vamos a asignar una gestión equitativa. Pero equitativa significa que si tú eres muy rico, por muy rico que seas, no te vas a llevar el 90% del agua. No, que puedo pagar, que puedo pagar. No, no, porque es de todos. No te puedo dejar a ti sin agua y tú con el 90% del agua. Es complicado, es un desafío democrático poner en marcha criterios de equidad justa en el reparto de derechos concesionales, por ejemplo, o en la forma de controlarlos, o de castigar los abusos, o de incentivar las buenas prácticas. Pero el principio de equidad es fundamental. El mercado no lo reconoce. Puede usar el que puede pagar. Y a lo mejor es muy inequitativo. De repente yo puedo, en México, entre un 5% de usuarios acaparan el 90 y tantos por ciento del agua. No es equitativo. Habrá que discutirlo. Bueno, en definitiva, fijaros, administrar, y no sigo enrollándoos ya con principios. Lo leéis si queréis el informe y lo veréis. Hay más detalles, ¿no? Gestionar esta complejidad ética, esta complejidad de los enfoques de derechos humanos, de gestionar un bien común, en sociedades sumamente complejas, con millones de habitantes, con multitud de intereses, asimetrías de poder, ecosistemas enormes cuya sostenibilidad hay que garantizar. Esto no se hace en asamblea permanente en la plaza del poblado. Es decir, no hablamos de pequeñas comunidades haciendo su gestión comunitaria de lo que tienen en torno a ellos. Estamos hablando de sociedades complejas. Los valores son los mismos, pero la complejidad del desafío es descomunal. Y por eso yo en el informe digo, mire, aunque sean bienes comunes, necesitamos a los estados. Necesitamos que los estados garanticen dominio público sobre estos bienes naturales, los bienes comunes, de manera que no se imponga el poder de los poderosos, sino que se imponga el bien común. Vale. Eso lo han hecho todos los países consideran los ríos de dominio público. Son patrimonio de la nación, que quieran, ¿no? Y el agua dulce también, en principio, es bien público. Pero yo siempre digo, no basta con hacer una gestión pública, lo he dicho antes. Los estados deben saber que les hemos encomendado el dominio público sobre bienes comunes y, por tanto, deben asegurar modos de gestión que sean transparentes, sometidos a control público, rendición pública de cuentas y abierto a la participación ciudadana sin restricciones, sin discriminación. Eso cambia mucho, ¿de acuerdo? Lo que sí resulta evidente, y ya estoy llegando al final, en el informe, y tengo más, algún otro informe anterior en que lo he desarrollado más, y en este he recogido sintéticamente cosas que había dicho y añadiendo alguna cosita más que voy a decir. Lo que es evidente, ya digo, ahora digo es evidente por acortar, pero hay toda una argumentación poderosa, es que los procesos, las estrategias de privatización del agua, de la gestión de aguas, de mercantilización de los derechos concesionales y de las aguas mismas, y de financiarización del agua,
no entran en consonancia con todo esto que estoy hablando. No entran en colisión con la coherencia no solo de bien común, sino de derechos humanos, enfoque de derechos humanos. Yo me voy a referir, como he desarrollado mucho en otro informe anterior, el tema de las estrategias de privatización, que ustedes están ahora aquí de lleno, me han estado explicando esta mañana un proceso legislativo de privatización de los derechos de la gestión de aguas y de privatización de las fuentes, que si lo hacen ustedes batirán récord. Hasta ahora el récord lo tienen los chilenos, con Pinochet. Si ustedes privatizan las fuentes de agua, habrán ido más lejos que Pinochet. No hay ningún otro país del mundo que lo haya hecho. Está en proceso legislativo, sometido a contencioso jurídico. En fin, yo voy a dirigir una carta probablemente al gobierno diciendo alerta. ¿Qué van a hacer ustedes? Bueno, no entremos. Pero fijaros, lo que está en marcha, y con esto voy a acabar, lo que está en marcha a nivel global es un proceso mucho más sofisticado de hacer del agua un negocio a través de procesos y estrategias de financiarización. Si sois economistas entenderéis mejor la locura que estamos entrando. Estamos entrando en una economía no de mercado, estamos entrando en una economía de casino, en donde quien domina no es la lógica de la oferta y la demanda, sino es la estrategia de la especulación financiera. Terrible. Y estamos en ello. Si queréis, luego en el coloquio os doy un ejemplo clamoroso en Inglaterra, en el Macquarie Bank y el Thames Water, que es la gran empresa, era pública, la privatizó la señora Thatcher y Macquarie Bank llegó, compró e hizo un operativo financiero especulativo, lo puedo contar luego, y así acabo ya pronto y dialogamos. El discurso que yo oigo en Naciones Unidas y en foros también privados o públicos es el siguiente. La estrategia, el dibujo del argumento, simplificando mucho, en el informe está mejor desarrollado, es el siguiente. Se empieza diciendo, señores, señoras, estamos en una crisis global del agua terrible y necesitamos ingentes inversiones para afrontar esta crisis del agua en perspectivas de cambio climático. Y te dan cifras de billones de dólares, según qué país, miles de millones de dólares o de euros. Yo siempre, cuando me encuentro con esas cifras, levanto la manita o miro el papel, el informe del Banco Mundial a veces, que tiene narices. No hay jamás, lo puedo decir así, ojalá que sea diferente, pero yo lo he buscado, no lo he encontrado, soy profesor de economía. Jamás justifican esos números, jamás. No te dicen cómo los han calculado metodológicamente, ni qué fuentes de datos han usado, qué estrategias han usado para llegar a esos costes. Pues, cantidades ingentes. Luego argumentan otra cosa que va por ahí también y dicen, para afrontar esta enorme crisis global del agua, necesitamos game changers, cambiadores tecnológicos de alta tecnología, que son muy caras, tecnologías nuevas, que es verdad. Yo digo, claro que sí. Nosotros podemos resolver los problemas de cualquier comunidad esta que tiene problemas de metales pesados. Comunidades campesinas, le ponemos una planta de osmosis inversa, allí al ladito, luego no sé qué haremos con la salmuera, pero bueno, metemos bajo tierra, ¿no? Y ya tenemos agua potable. O le traemos agua de 100 kilómetros, sí, pero ¿y el dinerico quién lo pone? Esa comunidad no puede pagar eso. Luego, eso de emplear tecnologías sofisticadísimas para los 4.000 millones de personas extremadamente empobrecidas, no funciona, lo siento. Te están hablando de otra cosa. Bueno, pues es el segundo paso del argumento. Necesitamos sofisticadas tecnologías que nos permitan game changers. Última fase del argumento. Como los gobiernos no tienen capacidad financiera con fondos públicos para afrontar este desafío, aquí estamos nosotros. Tenemos que hacer acuerdos, partenariados público-privados financieros para motivar que los grandes operadores financieros mundiales inviertan
en este desafío de la crisis del agua. Y para ello te dicen más. Fijaros bien, ¿eh? Si sois economistas, a mí se me ponen los pelos de punta, pero bueno. El capital público, ¿qué tiene que hacer? Tiene que blindar, proteger al capital privado de los riesgos que tienen estas inversiones. Y la ciudadanía tiene que aceptar una subida drástica de tarifas para que se generen beneficios seguros a los grandes inversores privados, que no van a tener riesgos y van a tener beneficios. Y yo digo, perdonen, toc, 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 esto se llama libre mercado. Y a mí me suena que el libre mercado incluía riesgos, ¿eh? Esto no es libre mercado. Esto es el descaro máximo ya. Más allá no se puede ir. Esto en nombre del interés general. Y esto va a resolver los 4.000 millones de personas severamente empobrecidas que no tienen acceso al agua potable. ¿O hablamos de otra gente que va a estar dispuesta porque no le quedará otra que pagar y podrá pagar? Y se hará un negocio para los más ricos. Porque los 4.000 millones no son negocio. Los más pobres del planeta no nos ofrecen una ventana de oportunidad para hacer negocios a nadie. Nos plantean un desafío democrático. Y mientras no lo entendamos así, no afrontaremos soluciones realistas. Y esto lo insisto una y otra vez a los estados. Les digo, por favor, entiendan esto. Una última reflexión respecto a la prioridad y ahora sí acabo. Disculpadme. El otro tema es, yo digo, cuando dicen no hay fondos, nunca no hay fondos. Primero hay que ver qué necesitamos, porque muchas veces las soluciones a poner en marcha no son altas tecnologías, es recuperar el buen estado de la naturaleza, no permitir que se contaminen. Eso no cuesta caro, cuesta medidas legales y vigilancia, ¿no? Recuperar el buen estado ecológico, soluciones ligadas a la naturaleza, no son tan caras. Y es el gran desafío. Luego habrá que recalcular cuánto cuesta, pero luego es el tema de la prioridad. Cuando me dicen, no hay fondos públicos, digo, espera un momento, ¿no hay fondos públicos para qué? Por ejemplo, ahora nos han metido en el mundo, particularmente en Europa, en una locura suicida de carrera de armamentos. Nadie dice que no haya fondos públicos para comprarles aviones y armas a los norteamericanos o a los alemanes o a quien sea. Nadie nos dice que no haya fondos públicos. Claro que hay fondos públicos para eso. ¿Por qué? Amigo, porque se le ha dado prioridad presupuestaria. Bueno, pues yo demando prioridad presupuestaria para los derechos humanos. Y pongo un ejemplo. Y siempre les digo, en Naciones Unidas, digo, por favor, no se ofendan ustedes, representan a gobiernos. Yo les pido que reflexionemos, y con esto acabo, que reflexionemos sobre cómo actúan las familias más empobrecidas del mundo, los que menos dinero tienen. ¿Cuál es su prioridad? ¿Y quién asume afrontar esa prioridad? La prioridad es el agua. Y quien lo asume son las mujeres. No tienen dinero. Podrían ir a trabajar y ganar algún dinerito, pero lo primero es el agua para la familia. Y van a donde haga falta. Gastan el tiempo y el esfuerzo que haga falta. Toman riesgos, muchos riesgos, cada vez mayores, ¿no? Por ir a buscar el agua. Bueno, pues yo pido a ustedes, gobiernos del mundo, que tomen ejemplo de las mujeres más empobrecidas del mundo. Pongan prioridad con el dinero que tengan, con los presupuestos públicos que tengan, pongan prioridad en los derechos humanos, en particular al agua potable, el saneamiento. No serán suficientes, probablemente, pero avanzaremos en el camino correcto. Ni siquiera la pobreza o la escasez de recursos disculpa el dar prioridad presupuestaria a los derechos humanos. Nada más. Gracias. Disculpadme, igual me he extendido demasiado.
Sí, muchísimas gracias, Pedro, por la excelente presentación. Creo que has puesto sobre el tapete puntos sumamente importantes que a todos nos atañen. Es el tema ético del agua, el tema de que van más allá de los temas simplemente relacionados con la economía. Bueno, no voy a volver a hacer todo el discurso, pero me pareció genial la intervención de Pedro en términos éticos y en la responsabilidad ética que tenemos todos nosotros frente a los bienes ambientales, ¿no? Eh, Desde el principio, en que les llamamos ya bienes, creo que allí estamos también quizás ligeramente equivocados, ¿no? Son cosas que tenemos que reflexionar y en esta mesa contamos con varias personas que van a comentar el tema y voy a pedir primero a Tere que comente y posteriormente le vamos a pedir a José Carlos y finalmente cerramos la ronda de comentarios y de ahí vamos a pedirles también a ustedes la participación. No, muchas gracias. Bueno, gracias a Ninte por haber organizado muy bien este conversatorio que fue de un momento a otro y gracias por su presencia. Bueno, escuchar a Pedro siempre es un lujo, ¿no? Escuchar en toda la experiencia que tiene y todas las cosas que ha hecho, ¿no? Una de las primeras cosas que me suscitó al leer su ponencia era las consideraciones éticas de la gobernanza democrática del agua. Para los que trabajamos en agua es bien raro que hablemos de las consideraciones éticas de la gobernanza del agua, ¿no? En general, generalmente estamos preocupados por aspectos técnicos, por aspectos de eficiencia, por aspectos de etcétera, etcétera, pero la ética no, es increíble que no está presente, ¿no? Eh, lo, y otra de las cosas que me suscitó es cómo es que esta gobernanza del agua ¿qué nos plantea? ¿Qué desafío nos plantea a nosotros, no? Si uno va hacia la historia, en los años 90 había toda esta discusión entre lo que eran los bienes comunes y lo que era la privatización del agua. Y en ese momento, ese era el tema de discusión, un tema de debate muy fuerte, bienes comunes y la privatización. Sin embargo, cuando uno ve ahora, la situación ahora, ese mensaje de bienes comunes casi no existe. Me llamó la atención otra vez hablar de bien común cuando ya nos hemos acostumbrado más bien a hablar de cosas de eficiencia, del milagro agroexportador, de lo bien que nos va en la minería, ¿no? Y poco se habla qué está pasando con la gestión del agua, ¿no? Entonces, recordar los años 90, que cómo se discutía y cómo el debate que había, que era un debate no intelectual, sino no solo académico, sino era un debate político, en los años 90 era movilizaciones y conflictos, ¿no? Entonces era a partir de la ley de recursos hídricos que se proponía en los años 90, que era precisamente la privatización del agua. Entonces es interesante los actores sociales que habían en los años 90, y que asumieron esta conducción del debate académico y también de las movilizaciones y los conflictos. Por un lado, estaban los organismos multilaterales que presionaban a los funcionarios de los gobiernos y al gobierno de esos años, que estaba Alberto Fujimori, en privatizar el agua. Y por otro lado, encontramos a las organizaciones de usuarios,
que recién estaba conformándose porque se había dado una nueva ley con nuevas funciones a las organizaciones de usuarios, que comienza a asumir este debate. Y nosotros veníamos de una institución que era una ONG que se estaba comenzando a formar, que era el IPROGA, que hay varios miembros acá presentes, en el cual comenzamos a entrar a ese debate y era un debate no solo, como les digo, académico, sino era un debate político, ¿no? Con movilizaciones y conflictos. El otro actor que aparecía poco en los años 90 era el sector agroexportador y minero, al inicio de los 90. Ahora, ¿qué estoy hablando con esto los actores? Digamos, estoy tratando de aterrizar cómo es que se llega a determinados tipos de gobernanza del agua. Los tres actores fundamentales que comenzaron a estar ahí era, por un lado, era el gobierno, o sea, los funcionarios, las autoridades que tenían que ver con el agua, todos estos actores nacionales, ¿ah? Ojo. Y los otros eran las organizaciones de usuarios y el tercer actor eran las empresas, pero las empresas todavía no con mucho poder. A fines de los años 90 sí teníamos ya tres actores muy definidos, que eran las empresas, pero sobre todo las agroexportadoras. En ese momento tenían un mayor poder que las mineras. Es interesante cómo va cambiando. Y las organizaciones de usuarios y el gobierno. A inicios de los años del presente siglo, se da la nueva ley en base a conflictos que se dan entre estos tres actores, y es interesante cómo a partir de acuerdos se da la ley, o sea, no se privatiza el agua, pero el debate de bienes comunes y bien económico se diluyó. Y en la ley de recursos hídricos, si bien es cierto, sale el agua es patrimonio de la nación, sin embargo, el agua como bien económico y no se vuelve a hablar de bienes comunes. O sea, es así que muchas veces nosotros pensamos, el tema de los bienes comunes ya es un tema que terminó en los años 90, pero sin embargo, este tema vuelve y se presenta cada vez más fuerte. En el contexto actual, estamos frente a otra situación. El ministro Manero de Agricultura comienza a exponer hace pocos días, en el cual se dice que el agua es más importante para la minería que para la agricultura. Esa es una. Se da una nueva ley muy similar a la ley de promoción agraria de los años 90, en el cual se vuelven a dar una serie de beneficios a las agroexportadoras, ¿no? Y una serie de beneficios a favor de pagar menos impuestos, ¿no? Eh, y a tener menos beneficio la mano de obra que trabaja en las empresas agrarias. Entonces, ¿qué nos habla todo esto? ¿No? Que el tema de los bienes comunes es un tema que está presente, pero no se siente en los debates y más bien estamos en una situación política en la cual es la minería la que incluso tiene mayor poder que los agroexportadores. Para hacer digamos, un hincapié, es que la ley de recursos hídricos salió gracias a un acuerdo que se dio entre, digamos, los agrarios, las organizaciones de usuarios agrarios y los agroexportadores que todavía no tenían tanto poder. Se llega a un acuerdo y sale esa ley. Pero es interesante si ustedes lo comparan ahora, quienes tienen mayor poder es la minería. Entonces tenemos que comienzan a realizarse nuevos proyectos mineros que habían estado paralizados en los últimos años, y entonces volvemos a hablar de la segunda fase de Chavimochic, del proyecto de irrigación, Tía María, ¿no? Y la agricultura, digamos, queda a un costado. Entonces, lo que nos ha hablado Pedro ahora es, digamos, algo muy importante porque, digamos, nos hace ver cómo la importancia que tiene el retomar estos debates, ¿no? El retomar, digamos, en una agenda nacional, retomar este tipo de puntos. El debate de los bienes comunes. La privatización pensamos que ya había desaparecido porque, claro, dice el agua es patrimonio de la nación, es un bien público, pero sin embargo, en la práctica está privatizado. Entonces, ese tipo de, o sea, lo que nos ha hablado Pedro nos hace repensar
en cómo el agua debe volver a ser un tema, ¿no? Y ahora a puertas de las elecciones, debe ser un tema fundamental en la agenda política y un tema en el cual básicamente se tiende a ver, de, digamos, de insistir en lo que es los bienes comunes en relación al agua potable y el saneamiento, sobre todo como derecho humano al agua, ¿no? Porque lo que hemos estado viendo es un énfasis del agua como producto, o del sector productivo, como recurso productivo el agua. Pero Pedro nos llama la atención en el sentido de el agua como un derecho humano, cómo incorporar fuentes de agua y los ecosistemas acuáticos como bienes comunes, ¿no? ¿Y por qué? Porque cada vez más el recurso del agua se va a ir, digamos, tomando posicionamiento como un principal recurso, un recurso muy demandado por minería, por agroexportación, por industrias, por etcétera, etcétera, etcétera. Pero se habla muy poco, ¿no? Se debate muy poco sobre el derecho humano al agua, ¿no? Al agua potable y al saneamiento. Y considerar el agua como bien común y, digamos, y parte de un derecho. Eso es un poco lo que quería señalar en relación a concretizar lo que estaba planteando Pedro. Más bien, muchas gracias, Pedro, por lo que dices. Buenas tardes. Bien, quiero comentar, digamos, como ingeniero en industrias alimentarias y como experto en economía ecológica. El informe que ha resumido nuestro expositor, para mí es un marco de referencia ideal, ¿no? O muy sólido, digamos, para cuestiones que se buscan desde, por ejemplo, desde la academia ahora, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando se trata de entender el fenómeno, queda claro que tenemos que avanzar hacia miradas integradas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? La economía no la podemos ver separada de su territorio, ¿no? Y eso te lleva a otras perspectivas, donde la economía estándar, la economía convencional, digamos, no lo hace. Y requiere, digamos, de herramientas como, por ejemplo, la economía ecológica, la ecología industrial, la ecología urbana, y todos estos campos de estudio que ya son maduros, son campos de estudio que ya tienen más de 30 años, son oportunidades, digamos, para entender mejor esto, ¿no? El otro plano de entendimiento es un plano que yo creo va con este reconocer que hablar del agua, como hablar, digamos, de todos los nexos que se pueden tener con el agua, ¿no? Por ejemplo, el nexo agua, energía, minería, agua, energía, alimentos, y etcétera, ¿no? Todos los nexos o complejos que podamos construir para tener estas miradas integradas, también van de la mano con algo que se conoce como perspectivas de múltiples valores o perspectivas que favorezcan pensamiento sistémico, ¿no? Así como en la universidad piden competencias genéricas para desarrollar el pensamiento crítico, ¿no? Acá es una competencia genérica aprobada en esta universidad. También tenemos que avanzar, ¿no? Y este es un trabajo que tenemos que hacer los que trabajamos ciencias sociales ambientales, hacia tener una mirada de pensamiento sistémico, ¿no? Y pensamiento sistémico tiene, por ejemplo, un elemento clave, ¿no? Para estas discusiones, el poder ver múltiples escalas o poder pensar en múltiples escalas. Por ejemplo, diferentes escalas temporales, porque los elementos que están dentro de ese nexo operan en escalas temporales diferentes, ¿no? O sea, si hablamos del agua, ¿cómo se forma una cuenca hidrogeológica? ¿Cuánto tiempo demoró el planeta en formar esa cuenca? ¿Y cuánto tiempo demora construir una represa? ¿Cuánto tiempo demora hacer un tajo abierto o hacer una sobreexplotación de acuíferos? ¿No? Entonces uno puede ir dándose cuenta que los cambios que nosotros estamos haciendo desde el sistema humano están, digamos, en otra escala temporal con lo que ocurrió a nivel planetario, ¿no? Entonces ese reconocimiento de las diferentes escalas temporales yo creo que es fundamental.
pero también hay una cuestión propia de nuestro sistema económico global, ¿no? Es un sistema que funciona dentro, ahí se habló pues de la cuestión financiera, ¿no? Y en economía ecológica tenemos una mirada de 3 pisos de la economía, ¿no? Las finanzas, la economía real, ¿no? De la producción y el consumo, y el sótano, que nadie lo quiere ver, que es el ambiente, ¿no? Pero el problema es que las finanzas funcionan sin ningún tipo de regla física y entonces pueden crecer y crecer, ¿no? Y endeudarse y comprometer el futuro, pero sin tener, digamos, las leyes, por ejemplo, de la termodinámica, que te pondrían en claridad, digamos, los límites para esa expansión por el lado financiero, ¿no? Y en el medio, una economía, ¿no? Algo que quizás podríamos gobernar mejor y tenerla como eje, ¿no? Bien. Entonces, estas miradas temporales te llevan pues a la imposibilidad de reducir todo en métricas simples, económicas, sino necesariamente a trabajar en múltiples valores. Y todo esto que puede contribuir al entendimiento, y quizás se me van cosas, ¿no? Tienen que ir acompañado con visiones, ¿no? Entonces, este sistema industrial tiene una búsqueda de cada vez ir más rápido. O sea, la regla es ir más rápido, pero los sistemas vivos van a su propio ritmo. Y entonces ahí hay una contradicción fundamental, ¿no? Es una contradicción fundamental. Cada vez queremos más productividad, más eficiencia, ¿no? Y con un sentido de ir más rápido, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, desde la economía, ya en la economía ecológica se plantea, ¿no? Primero tenemos que definir la escala óptima, el tamaño óptimo del sistema. De ahí tenemos que ver la distribución justa. Y ya en un tercer nivel, la eficiencia, ¿no? O sea, esta priorización también es coherente con lo que desde este campo de estudio se hace, ¿no? Y lo otro yo quisiera comentar la parte de toma de decisiones, ¿no? O sea, una vez que estructuras y describes mejor este fenómeno de manera integrada y multiescalar, te toca una parte de toma de decisiones. Y en la toma de decisiones yo creo que ahí también se han hecho avances, ¿no? Y entonces están, por ejemplo, ir no por el lado del análisis costo-beneficio, que sería el método reduccionista y que está en las diferentes reglamentaciones en las normas legales de diferentes países, sino ir a miradas multicriteriales y participativas, ¿no? Pero no reducibles, ¿no? O sea, tratarlas multicriterialmente, pero a la vez con una mirada participativa. Esto se puede profundizar más porque los fundamentos de un sistema de elección social en base a un multicriterio participativo implica un cambio de paradigma en la ciencia. Pasar de un paradigma más cartesiano, ¿no?, a un paradigma en el cual hace ciencia con la gente. Y por ahí yo creo que entran los retos. Gracias. Ya, ahora sí, ahora perfecto. Ahora ya los especialistas. Sí, son de conocimientos. Primeramente el agradecimiento por la invitación, Teresa y a la Católica, y que me da la oportunidad de volver a encontrar con Pedro, después de por ahí décadas, creo que fuimos a ver una experiencia en ingeniería. Y creo que también me da la oportunidad para poder expresarme desde la perspectiva de la ciudad, desde la arquitectura, porque yo soy arquitecto de formación, eh, y que de alguna forma he trabajado siempre ligado a las organizaciones sociales, a los movimientos sociales, a través de instituciones que hemos defendido los derechos, no solamente en el medio rural, sino también en las zonas urbanas, ¿no? Entonces, creo que desde esa perspectiva también es importante entender lo que has comenzado a hablar, porque hablar de derechos evidentemente es un tema bastante picante en este momento en el país, ¿no? O sea, eh, sobre todo si pensamos que los derechos, en este momento el gobierno está pensando en retirarse de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o sea, está obsesionado con eso. Entonces,
hablar de derechos en este momento es complicado, ¿no? Por otro lado, a las instituciones que queremos trabajar y queremos denunciar estas acciones, estas afectaciones a los derechos, también nos ponen un reglamento en la APSI para poder limitar nuestra expresión, ¿no? Y poder, de alguna manera, defender, pero también criticar políticas que atentan contra los derechos humanos. Y bueno, y en ese sentido está todo, ¿no? Está el agua, está la vida, está todo, ¿no? Entonces, creo que es un momento particular, un escenario particular en el país, en que tu presencia viene a ser importante, porque nos haces nos brindas un panorama de esperanza de cómo debería de ser una gobernanza hídrica, una gobernanza democrática del agua, que consideramos que para aquellos que estamos permanentemente en la lucha de esto, nos da una esperanza en ese sentido, nos da también, nos reconforta pensar que se puede seguir pidiendo y proponiendo cosas, porque muchas de las cosas, y creo que en general todo lo que tú has batido en esta relatoría, tiene que ver, es compatible con todas estas demandas sociales, demandas de organizaciones que permanentemente estamos acá, ¿no? O sea, estamos hablando, por ejemplo, de la Ruta de los Pueblos, que se ha venido trabajando en las audiencias ciudadanas, en la macroregión sur, norte, y en Iquitos vas a estar, creo, también presente. Entonces, creo que hay un grupo de gente que asume ese liderazgo de eso, ¿no? También de Resista Perú ahora y Agua y Vida y Senca estamos trabajando permanentemente en una agenda nacional por el agua que permitirá también sentar principios y sobre todo uno de los elementos que está presente es la gobernanza, de una reinstitucionalización de la gestión hídrica en el país. Porque así como estamos, evidentemente, debemos decir de que el país no hay una política de libre mercado, una mercantilización. Todo está, a todo se quiere que poner valor, se quiere poner precio, y en ese sentido, evidentemente, las instituciones que deberían de regular estos procesos, como el ANA, por ejemplo, o prácticamente se ha sido oído sordo. Si no, veamos el ejemplo claro en precisamente lo que mencionaba de Ariana, ¿no? La concesión de Ariana, el ANA se pone de costado y prácticamente más bien deja de lado su posición de defenderlo. El defensor del pueblo igual, ¿no? No defiende nada. Entonces las instituciones tomadas por una gobernabilidad prácticamente que prioriza la mercantilización de los recursos, como en este caso del agua, prácticamente estamos un poco fuera de poder en este momento decir de que en nuestro país están respetando esos derechos. Entonces, creo que ahí, en ese sentido, habría que pensar que valorar, por ejemplo, ese esfuerzo y ese esfuerzo. Entonces, nosotros estamos viendo que o evidencia que, por ejemplo, no prioriza el ordenamiento territorial hídrico, por ejemplo, ¿no? Es un punto importante que debería servir para la planificación del territorio. No le dan la importancia porque permite precisamente que el territorio sea un territorio donde mande el que tiene más economía y el que posiciona con mayor poder, ¿no? Entonces, tenemos ahí una selva que gana el que tiene más poder, ¿no? Entonces, eso es un tema clave en este momento en el país. Se priorizan esquemas, megaproyectos y trasvases precisamente para eso, ¿no? Para los negocios que se quieren hacer y para la población, como dicen, no prioriza al pequeño agricultor, sino prioriza a las grandes corporaciones y por eso se quiere hacer las trasvases. El problema que es de Sicuán y la segunda parte de Majes, por ejemplo, está en ese problema, ¿no? Porque quieren quitar agua a la parte de una cuenca para pasar a la costa para irrigar y concesionar a las grandes corporaciones de agroexportadores. Entonces, hay un tema fuerte que está presente ahí. Ahora bien, importante lo que mencionas sobre el derecho consuetudinario, por ejemplo, ¿no? O sea, el derecho que tienen las organizaciones comunitarias, el saber ancestral que han tenido, la cultura que tienen en la gestión del territorio, del agua, y esos saberes ancestrales
han sido importantes. Por ejemplo, previo a la colonización, Lima era una ciudad verde. ¿Pero por qué? Porque comenzaron a producirse en las zonas planas de Lima a través de los grandes canales que trabajaron, ¿no? Inicialmente el padre Cobo, cuando pasó por acá, inicialmente dijo, Lima, ¿qué pasa? Que no es cierto, hay una base, ¿no? Entonces, hay esas cosas, y de la manera en que la hidráulica, la ingeniería hidráulica la han trabajado y han dominado el territorio de los andenerías en las montañas, en la parte. Entonces, todo eso se ha tocado precisamente porque no se ha considerado estos saberes ancestrales que deberían rescatarse, ¿no? Y un par de puntos más que creo que serían importantes, que es tú hablabas del principio de equidad. Y creo que esto es necesario. ¿Por qué razón? Porque la institución está al servicio de un enfoque consumista del agua. Sobre todo si hablamos de Lima, por ejemplo, ¿no? Tengo acá un cuadrito que puede ser reflejar todo esto, ¿no? Por ejemplo, de la población de Lima, el 19% de la población absorbe el 67% del consumo del agua producida en el día, el día, ¿no? Y el 70%, solamente el 32%. Vamos, y precisamente ese porcentaje está más en Lima Central, ¿no? En esta zona, claro, más para la zona central. Y los pueblos, los bordes de Lima tienen mayormente el 32%, y es donde se asienta el 70% de la población. O sea, el consumo prácticamente, y el promedio por persona al día en esa parte donde consumen el 67% de la producción diaria es entre 170 y 450 litros por persona al día. Y en otras partes estamos hablando de 25 hasta 100 a veces. Y no consideramos todavía en ese sentido el 10% de la población limeña que está en las laderas, que no consume, no está conectada al sistema público, ¿no? Y que prácticamente pagan por el agua más de lo que pagan en las zonas que tienen más consumo, porque tienen que comprarse dos cilindros diarios perdón, cada semana 2 cilindros, y al mes gastan, y cada cilindro casi 15 soles les cuesta, ¿no? Entonces, estamos hablando de un costo enorme que la población paga más y no tienen recursos, y tienen un promedio de 20 litros por persona al día. Entonces, hay un poco este tema del consumismo y de cómo se enfoca esto. Y finalmente, hablábamos sobre la transición hídrica. Y no sé si no lo quise comentar, la transición hídrica, que era un punto importante, que veces sobre el agua, sobre este proceso de transformación hacia economías más sanas, ¿no? Hacia sistemas más sanos, más sostenibles de la gestión hídrica. Pero el derecho al agua dice agua y saneamiento. Y en lo que habla de saneamiento casi no hemos hablado poco, ¿no? Y a veces la reflexión de decir, ¿no? El saneamiento es, no parece, sigue siendo una aberración gastar agua potable en el saneamiento. O sea, está bien, es una tecnología comúnmente aceptada, todos estamos acostumbrados, pero se va más del 50% o alrededor del 50% del consumo día en el uso del agua potable en el saneamiento, ¿ya? Entonces, y después decimos que no hay agua. Entonces, quizás parte de esto, pensando también en que deberíamos de enfocar nuevas propuestas, nuevas formas de ver el saneamiento, tal vez donde no se use agua, pero sí se pueda usar los residuos de saneamiento en, en sistemas de agricultura, y cerrar un ciclo, ¿no? Agua, saneamiento, agricultura, que permitiera también dar un ciclo y permitiera también generar y probablemente nuevas economías ligadas a este tema, ¿no? Felicitaciones. Gracias. Agregar a todo esto el tema del ecocidio y la contaminación del agua, ¿no? Que no olvidemos como parte de lo que también menciona Pedro,
y que creo que es también una prioridad importante y que se relaciona con lo que acaba de mencionar, ¿no? Bien, pasamos entonces a las preguntas. Por favor, usted tiene la palabra. Gracias. Mi nombre es Tirso González. Yo soy de la Universidad Católica. Trabajé como profesor de estudios indígenas por 11 años en la Universidad de British Columbia. Y bueno, lo que me sugiere Pedro y todos los ponentes es de que hay el potencial para una transición. Una transición, lo señalaron de algún modo en términos de paradigma, ¿no? ONU tiene, o sea, sus paradigmas, ¿no? Evidentemente es una organización de estados, ¿no? Los pueblos indígenas tienen, ¿no? Y esa es, o sea, la visión indígena andina amazónica del mundo, ¿no? Y en general, ¿no? Los pueblos indígenas tienen su visión. Y evidentemente que en la academia también hay visiones del mundo. Se podrían resumir en la visión dualista, que es la que más predomina. Luego sería otra, que es la que encaja dentro de la visión de los pueblos indígenas, que es la, digamos, la visión no dualista relativa, o sea, es más relacional, se reconocen las relaciones, y evidentemente hay una que es casi para el 99.9% de la academia, incluido yo hasta hace 4 o 5 años, la visión no dualista absoluta, que tiene más de 4.000 años, ¿no? Y que evidentemente ha tenido también su asentamiento en la época precolonial en el espacio andino amazónico. Lo que pasa está en que todavía no hemos entrado a ese reconocimiento. Mientras no entremos a ese reconocimiento, vamos a estar bailando, o sea, entre el dualismo, sea lo más rico de la visión científica o del cientificismo o de la pseudociencia que se practica, ¿no? Con todo respeto, en la academia y más allá de la academia en los espacios burocráticos, ¿no? Se habló del ministro de Agricultura y no sé qué tipo de educación habrá recibido, pero lo puedo ubicar en una caja, ¿no? La caja dual cientificista. Entonces, ¿de dónde viene, para terminar, ¿no? esta visión no dual absoluta? Evidentemente que viene de, o sea, tradiciones milenarias, ancestrales, espirituales, que están repartidas en las distintas latitudes y culturas, ¿no? Ancestrales del mundo y que están presentes hoy. Eso es lo interesante. Presentes hoy y entrando en un diálogo muy inicial en universidades como la de San Diego, Santa Bárbara, California, Berkeley, ¿no? Y evidentemente en espacios en Europa donde se está dando diálogos entre la espiritualidad y la ciencia, ¿no? Y o sea, la ciencia, digamos, en vanguardia de ciencia y filosofía. Y voy a citar simplemente a 2 autores y con esto termino. Porque creo que es importante que la Universidad Católica empiece a comprar los libros, no los tienen, los he revisado en la biblioteca y no los tienen, que son de Bernardo Castro, filósofo y científico connotado. Otros neurobiólogos. O sea que está en... Espero que esté la Universidad Católica también. Muchas gracias. Hola. 80 años de la creación de las Naciones Unidas. Sabemos que hay gente, como no necesito mencionar quiénes, en el mundo se la quieren tirar abajo.
escéptica. Yo les digo, un momentito, no le hagan el juego a esos que se la quieren tumbar, ¿no? Entonces, el ejemplo de un relator que es un relator de Naciones Unidas respecto a esto, hay que fortalecer y reformar, ¿no? Entonces, en relación a la reforma de la ONU, que tenemos que trabajar todos por ello, esto se incluye, ¿no? Este tema. Hola, hola. Hola Pedro, es un gusto saludarte nuevamente eh, y reencontrarnos, ¿no? Nuestro penúltimo encuentro fue marcado por el inicio de las protestas sociales que acompañamos de muchos y muchas de mis hermanos y hermanas en el Perú. Quería aprovechar este momento para contarte a ti y a los panelistas, ¿no? Agradecerles también por esta presentación, que eran 54 personas que habían participado en un tamizaje de metales pesados. 34 dieron positivo al 2 dieron positivo arsénico y mercurio en cuerpo humano, y de estos 34, 9 niños de entre 6 y 12 años a quienes conociste cuando estuviste en Puno. A la fecha, la cifra se ha incrementado y con cifras oficiales del Ministerio de Salud, en Coata, donde estuvimos,
791 personas han dado positivo arsénico en cuerpo humano, valores de referencia de la normativa peruana. Esto ha pasado, el gobierno no ha tomado en cuenta tus recomendaciones y cuando llegaste, Coata ya tenía 3 años recibiendo agua por cisterna. Desde el 2022 hasta ahora, el gobierno sigue brindando agua por cisterna, porque tales pesados no se ha. Una sola empresa minera formal de mediana minería, compuesta por 4 diferentes razones sociales, todas en Moquegua, Puno, Ayacucho, Cusco y Apurímac. Y en los 5 lugares han contaminado, probado científicamente por el OEF. Al día de hoy, luego de haberse aprobado su responsabilidad, el gobierno no ha podido remediar ni hacerle responsable de la crisis y lo que porque agua abajo, el gobierno eh, nos ha. Bueno, Pedro, bienvenido una vez más. Es gratificante recibirlo siempre en nuestra patria. Desde el 2011, cuando en noviembre estuviste en el local de Sutesal, o en la uni, en la academia, en todo, y ahora me preocupa la poca presencia que hay. Ahora como con Agua de Perú estamos siempre a cualquier llamado que puedas hacernos para que los interesados, la academia, el movimiento social, el movimiento sindical que lucha por el derecho al agua, podamos estar presentes en este tipo de eventos. En nuestro país está ocurriendo una situación justamente difícil. Acaba de anunciar el ministro de Vivienda que el agro puede ser postergado todavía. En el 2019 lanzamos en Piura, con el apoyo del Sindicato Agua Potable de Piura, una segunda campaña para que el derecho al agua para el agro sea incluido en la Constitución. Después de 2010, que inició la Federación de Trabajadores de Agua Potable del Perú, luego acompañado por el SUTESAL, se logró el 2017 que esto se concrete y ya sea derecho humano en nuestro país. Pero es letra muerta. Actualmente hay una dispersión en cuanto a una propuesta sobre el tema del agua y el saneamiento en nuestra patria. Ahora se está priorizando el tema de Ariana, es un problema que puede suceder, es una posibilidad. Sin embargo, tenemos en la cuenca del río Rímac más de 1000 puntos de contaminación. Y el más grave es el de Cerro Tamborá, que es 500.000 de relaves mineros que están al borde del río. Aparte de eso, hay otros afluentes del río Rímac que pasan sobre relaves mineros. La situación ya se hace insostenible. Y mientras no tengamos un enfoque integral de la situación de Lima, que es similar al de otros países, no vamos a poder tener futuro del derecho al agua en nuestro país. Te reitero que todavía sigue en proyecto este evento internacional de recuperación de ríos, al cual te pedimos también tu apoyo, y ahora que en la presencia de la Universidad de la Católica lo lanzamos. Ya tenemos el apoyo y la coordinación con la Universidad de Ingeniería y con el Colegio Médico. Queremos que más actores se sumen, de tal manera que se pueda hacer una conferencia internacional donde varios países que ya tienen experiencia de recuperación de ríos puedan exponerse en momentos claves para nuestro país, en que se inicia una carrera política nuevamente para asumir el gobierno y seguir la corrupción. Gracias, Pedro, y bienvenido. Ya, vamos a dar solamente la palabra a Carmen Felipe y ahí cerramos las intervenciones.
Disculpe. En primer lugar, era para expresarle mi pleno acuerdo en lo que ha expuesto, ¿no? Creo la ética es fundamental para cualquier actividad humana. Y sin duda, el agua. Yo como especialista agrónoma, especialista en suelos, como siempre digo, puedo tener el mejor suelo del mundo, no me serviría si no tengo agua, ¿no? Pero también hay que buscar soluciones. Y ahí es donde entra el rol de la academia, no quedarnos en los problemas. Por ejemplo, sobre la contaminación del agua, ¿no? Existen tecnologías. Se lo digo porque, bueno, algunos ya conocen, nosotros tenemos hace años funcionando un humedal artificial con plantas que limpian las aguas y esas aguas descontaminadas se pueden reusar. Y la academia ahí es donde tiene que aportar a través de la investigación. Por ejemplo, el cultivo de arroz, es verdad. El arroz, cómo se conduce y en la costa donde hay menos agua, consume 3, 4 veces más de agua que el maíz o la papa. Pero hace años se hizo una investigación en la cual se demostró, no usando agua como riego por machaco, sino contrario, ¿no? Usando el agua en secas intermitentes, se logró no solo ahorrar, ¿no? bastante agua, sino lograr un buen rendimiento. Pero eso lamentablemente no se ha difundido. Entonces yo creo que ahí donde la academia tiene que entrar y por supuesto también sensibilizar la educación ambiental. Yo creo que más allá, lamentablemente, esperar que los políticos, ahora que estamos a puertas de elecciones, la verdad que no da confianza a ninguno, casi, más allá de sus propuestas, tenemos que formar un movimiento realmente ciudadano que exija que realmente cuidemos nuestro ambiente, nuestra gran biodiversidad y nuestras fuentes de agua, ¿no? Gracias. Bien, muchas gracias. Le damos la palabra a Pedro. Rápido. Ha habido muchas aportaciones y solo pequeños comentarios rápidos. Una cuestión aunque no ha salido, pero se me quedó antes y creo que vale la pena esta reflexión. Mirad, la eficiencia es buena, es un buen criterio, conseguir más con menos, pero ni garantiza la sostenibilidad ni garantiza la equidad. Según cómo la usemos, por ejemplo, bueno, citamos ICA, supongo que lo que voy a decir ahora de lo que conozco bien, que es la zona agraria más eficiente de España como mínimo, probablemente del mundo, por delante de las explotaciones en Israel, es la explotación del acuífero de Almería, en el sudeste de España, una zona desértica parecida, o semidesértica parecida a Ica. La eficiencia es máxima. Con esa eficiencia máxima se podrían cultivar 15.000 hectáreas bajo plástico de manera sostenible, es un acuífero privilegiado. Estamos cultivando 40.000. Luego, entonces estamos matando eficientemente al planeta. Es decir, o se va al carajo seguro. Ya se está yendo al carajo. Pero es eficiente. Entonces, la eficiencia, si no se controla bajo una dinámica determinada, no garantiza sostenibilidad. Tampoco garantiza equidad. En mi caso es muy eficiente, pero el ahorro que se produce y la buena cosecha que sale no repercute en una buena distribución. Estuve allí mismo en Ica, en comunidades que no tenían agua y que eran pobres como las ratas. Claro, depende de lo que hagas, con el ahorro que haces, con la producción eficiente que haces, pues la equidad no se satisface ni loco. Luego entonces, siendo buena, o se enfoca de determinada forma o no sirve ni para la sostenibilidad ni para la equidad. No me da tiempo, porque vamos mal de tiempo, para contaros el ejemplo que os he dicho de Macquarie Bank y de Thames Water, pero bueno, otra vez. Como ha salido el tema de derechos consuetudinarios, habéis citado a alguien, estad atento al proyecto que está en marcha con FAO. FAO ha conseguido, no sé cómo, ellos mismos tampoco lo saben cómo. Es un proyecto de 2 años con bastante dinero y por continentes están haciendo consultas, desarrollos muy interesantes sobre water tenure, es decir, el control del agua. Y ahí entran no solo los derechos consuetudinarios, pero entran los derechos consuetudinarios con las comunidades, pueblos indígenas, muy interesante. Entonces, atentos como universidad incluso, la gente interesada a este proyecto, yo os puedo comunicar con la gente que está, además tienen medios, están haciendo cosas. La transición hídrica no me da tiempo, pero la tenéis
si queréis, en el otro informe que he hecho este año, que lo he presentado, que es sobre el nexo agua-energía desde un enfoque de derechos humanos. Y en suma, lo que vengo a decir, entre otras cosas, en el tema de transición hídrica, frente al cambio climático, hemos identificado finalmente, demasiado tarde, pero bueno, hemos identificado el origen del cambio climático y por tanto el papel del CO2. Y en la medida en que hemos llegado a ese consenso, pues se ha hecho fácil el consenso también de que las estrategias de mitigación tienen que articularse presididas por la transición energética. Digo, luego hay 1000 debates y 1000 cuestiones por ver, transición justa, bueno, pero esa idea está clara. Sin embargo, no tenemos en el discurso tan frecuentemente, no escuchamos hablar de una realidad. Y es que así como el origen del cambio climático está en torno al CO2 y otros gases de efecto invernadero, el impacto del cambio climático es en torno al vector agua, a través de sequías, crecidas y riesgos de inundación, etc. Y por tanto, las estrategias de adaptación de las que hablamos mucho menos, porque no hay motores de interés, vamos a decir, económico-financiero tan fuertes, ¿no? Las estrategias de adaptación deberían estar presididas por la transición del agua, la transición hídrica. Y por ahí teorizo el desarrollo de qué significa eso. No me ha dado tiempo, solo saneamiento. Es verdad, es la hermana pobre y no se habla de ello. Entre otras cosas porque además no es agradable hablar del pipí y la caca y las menstruaciones y esas cosas. Y entonces, pues, se habla mucho menos. El año que viene, aunque solo tendré un informe temático seguramente, porque por la crisis, la catástrofe económica y financiera de la ONU se reduce a una sola presentación oficial, la haré. Haré el informe sobre el derecho al saneamiento, a la higiene, a la salud menstrual. Que cada vez que dice salud menstrual en la Unión, en Naciones Unidas, 20 países se levantan y se van muy ofendidos. Y yo digo, pues, que es la mitad de la población, colegas. ¿Sabes qué pasa? Que la mitad de la población no tiene... Bueno, entonces, estad atentos, saldrá ese informe. Y voy a introducir también la contaminación industrial y minera, no solo el doméstico, ¿no? Habéis hablado un poco de una universidad católica. Me atrevo a deciros lo siguiente. Yo desde hace unos años, cada vez que es el Día Mundial del Agua, el 22 de marzo, lo digo porque hay tiempo, se me ocurre siempre una idea. Si miras a ver las cosmovisiones indígenas, los ritos de todas las creencias indígenas, todas las creencias religiosas de distinto tipo, cualquiera, islámica, judía, hinduista, confucionista, el agua es un elemento común, la idea del agua vida como prioridad, y participa en todas las liturgias de pureza, de tal, de tal, de tal. Entonces yo voy dando la paliza a todo el mundo que me quiere escuchar en que, ¿por qué no, en el Día Mundial del Agua, hacer celebraciones interreligiosas en donde se explicite en diversos lugares del mundo los ritos de cómo usamos el agua desde la religión, desde la reflexión religiosa trascendente y demás, o desde una visión humanista, ¿no? Y entonces en Zúrich, en Suiza, hay un gran edificio que es la Casa de las Religiones. Hay un templo hinduista, hay una mezquita, hay un centro judío, hay de 10 o 12 religiones. Y entonces yo lo dije, como voy diciendo, y entonces me llamaron el otro día diciendo, oye Pedro, el 22 de marzo vente para Zúrich, porque se ha acordado hacer una celebración interreligiosa en donde van a participar todos, ¿eh? Pero se te espera. Y es tu último 22M. Ya no será relator luego. Entonces digo, igual la católica se podía apuntar, ¿eh? Vale. Y luego decir nada, una cuestión. La ultraderecha, no solo por el agua, me preocupa, me espanta. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Cuántas cosas hemos hecho mal mi generación para dejarles a mis nietos un mundo tan oscuro? Entonces, haceros un llamamiento a los jóvenes. Tomad el protagonismo y pelead este mundo que ya es más vuestro que nuestro. No pidáis permiso, pero tomad el protagonismo para hacer un mundo mejor, no un mundo que ya sabemos que puede ser peor, ¿no? Y luego una tontada humorística. Arrojo, que decías. Yo tengo un problema, que es arrojo es muy poco frecuente en España y aquí supongo también muy, muy poco. Pero arroyo es frecuente. Agudo es más frecuente, pero no tanto como aguado.
Y entonces con frecuencia máxima paso a ser Pedro Arroyo Aguado, que es muy coherente, ¿eh? Vamos a ver. Sí, quiero agradecer a todos por su presencia en nombre del INTE y espero verlos en nuevas conferencias. Vamos a tener un año bastante movido el próximo año y vamos a hablar mucho de bosques, de agua y de alimentación. Entonces, espero su presencia y a nombre del INTE agradezco mucho a Pedro por su presencia, también a María Teresa por organizar esta conferencia. Y bueno, en nombre de todos los monos, papagayos, hormigas y demás seres vivos que se están contaminando en el Perú, quiero llamar la atención y pedir que trabajemos todos unidos. Gracias.